Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta pequeña charla que vamos a dar sobre un libro que ha escrito Iván. Bueno, me hace una presentación de Iván Serrano, que es catequista y que ha tenido la idea, muy buena idea, de hacer un libro sobre este lugar donde estamos, la iglesia de Santiago, en la que también habla del apóstol Santiago y todas las historias, tanto de la iglesia como del apóstol. Entonces voy a presentarle el libro, todavía no ha salido, está todavía, digamos, en marcha y esperemos que cuando esté, que sea pronto, podamos tener un ejemplar. Así sin más, doy la palabra a Iván, que espero que os guste lo que va a contarnos. Gracias, David, por tus palabras y por tu colaboración, porque has estado desde el principio en este proyecto. David me revisó el libro como historiador que es y me ha estado apoyando también bastante, ¿no? Y también con su presencia en esta presentación. Y ya aprovecho antes de empezar pues, a completar un poco lo que ha pasado, porque no está el libro disponible hoy como estaba previsto para poder la gente adquirirlo. Ha habido un cambio editorial de un imprevisto que ha generado por completo, que ha hecho que no me ha dejado margen de maniobra, porque fue hace 2 días. Y en la práctica el libro se ha suspendido hasta poder encontrar una solución a esto, ¿no? Entonces, claro, no puede estar el libro hasta un tiempo indefinido disponible para publicarlo, ¿no? Y al final de esta presentación breve que voy a hacer, ¿no? Porque voy a hablar del libro. El libro no se ha paralizado. Todas las personas que estén interesadas en adquirirlo, al final de la charla, después de la charla, pues os informo con más detalle y para teneros al tanto de cómo va el proceso y otras cuestiones. Bien, yo soy, pues, os doy las gracias a todos por vuestra asistencia, también, y a la colaboración de don Damián, que me ha abierto las puertas de esta iglesia, y a la asociación de vecinos de la Puerta de Zamora, y al ayuntamiento, que está también representado aquí, por la colaboración dada y haberme incluido en este programa de fiestas de Santiago de este barrio, ¿no? De este año 2025. Bueno, pues voy a entrar un poquito contándoos un poco qué me ha motivado a hacer este libro. Yo soy una persona muy vinculada a esta parroquia y a este barrio. Viví desde que nací en él, desde que nací hasta los 16 años. Esta ha sido la parroquia de mi infancia, donde he sido bautizado, he hecho la primera comunión, he recibido la confirmación y, como he dicho, David, apuntado también colaboro estrechamente como catequista y en otras cuestiones en esta parroquia, ¿no? Esta parroquia me siento como en casa. Siempre he sido acogido con mucho afecto por don Damián y las personas que forman parte de ella. Y además de esta parroquia, te he dicho de que tengo vínculo también con este barrio por haber vivido de mi infancia en él. Entonces, todo esto ha hecho de que pase mucho tiempo en esta parroquia. Me gusta mucho bien esta parroquia, en la labor que hago y porque me gusta venir. Entonces, ese tiempo que he pasado entre estos muros, pues ha ido poco a poco haciéndome fijar en todo lo que hay dentro de esta parroquia, en su arquitectura, las obras de arte que podemos ver aquí, la que destaca el retablo. Y me decidí a querer indagar todo lo que pudiera en recopilar en un libro todo lo que pudiera haber sobre esta parroquia y sobre toda esta obra de arte, todo lo que vemos en ella, ¿no? Y su historia también, ¿no? También la historia del barrio donde está y de la ciudad, porque no son 3 entidades estancas, una de otra separada. Todo forma un todo, ¿no? Lo que rodea a esta parroquia y el barrio, todos los cambios que ha habido en el barrio han afectado a la parroquia. Los sucesos importantes que han ocurrido en Talavera han afectado a esta parroquia, ¿no? O sea, todo ha ido de la mano las 3 cosas, ¿no? No se puede separar una cosa de otra. Entonces he querido en un libro, porque lo que he hecho en esta parroquia a veces está un poco disperso, cuesta encontrar un libro, no hay ningún libro dedicado a esta parroquia profeso, sino hay datos que se pueden encontrar en varias publicaciones que hablan de otros monumentos, de otras iglesias, ¿no? Generales sobre Talavera, pero no hay ningún libro dedicado en exclusiva a esta parroquia. Entonces yo quise, lo compilar en un libro, darle un libro a esta parroquia, ¿no?
para darla a conocer más, para darla a conocer, que se pueda valorar más, que los mismos sentimientos que tengo hacia ella también puedan tenerlo los demás y ponerle mucho más valor ante los calaveranos, a pesar que es una parroquia muy famosa, porque sabemos que es una parroquia famosa, pero yo creo que siempre no está de más una parroquia tan especial como esta, ¿no? Con el patrimonio que tiene y la historia que tiene, que tuviera su libro, ¿no? He querido que tuviera su libro. Entonces, eso ha sido, ¿no? Y el proceso, pues bueno, surgió hace unos meses y me decidí hacerlo. Toda la idea del libro partió de un lugar, de esta tabla de aquí, de abajo de la derecha, que de hecho va a ilustrar la portada del libro. Es un episodio sobre la vida del apóstol Santiago, un episodio que no está en los evangelios, es un episodio apócrifo o de la tradición, ¿no? A partir de esa tabla, la conocí yo me había hecho mi hipótesis sobre ella, ¿no? Pero conocí su significado más profundo en cuanto leí un cierto libro que nunca había leído, yo lo conocía, que no sé si os sonará a alguno de vosotros, que era Leyenda Dorada, que se podría decir que es una gran enciclopedia sobre los santos, escrita en el siglo XIII por Jacobo Santiago de la Vorágine, que era el obispo de Génova entonces, y Fray Dominico. Este señor se decidió a hacer una compilación de todas las vidas de los santos, desde los primeros tiempos hasta el siglo XIII, hasta su época, ¿no? Y es una gran enciclopedia sobre los santos. En él, pues, trata sobre el apóstol Santiago. Y este autor recoge muchas tradiciones que no están recogidas en los evangelios. Son tradiciones orales, también se mezcla mucho la leyenda con la tradición, y intentó llenar, entre comillas, los vacíos que desconocemos sobre muchos santos, ¿no? Entonces, recogiendo todas esas tradiciones piadosas, leyendas, todo lo que pudo otros escritos precedentes sobre esos santos, pues se decidió a hacer una historia de todos los santos, que hasta su época. En el episodio sobre Santiago menciona este pasaje de la derecha que se llama Santiago de la Sinagoga, ¿no? Santiago de la Sinagoga. Él explica, y lo voy a proceder a leer para compartirlo con vosotros, la descripción de esta tabla. Santiago de la Vorágine dice que cuando los judíos se convencieron de que la conversión de Hermógenes era sincera, hicieron responsables de ella a Santiago. Se presentaron ante él alborotados, le increparon y trataron de impedir que siguiera predicando la doctrina de Cristo crucificado. Santiago, empero, recurriendo a las Escrituras, les demostró cómo en Jesús se habían cumplido todas las profecías que en ellas se contenían acerca del nacimiento y sacrificio del Mesías, y probó estas verdades con tal claridad que muchos de los judíos se convirtieron. Pues todo esto es lo que muestra esta tabla de él. Vemos ahí en Santiago un grupo de personas que están mirando las Escrituras, como he dicho, comprobando que lo que dice Santiago es verdad, ¿no? Lo curioso de todo es que ahí en el suelo hay un libro, a la derecha hay un libro abierto en el suelo, ¿no? ¿Qué podría significar ese libro? Pues quizás de que el judío que está aquí a la derecha, que no tiene ningún libro, lo haya soltado en el suelo, dándose por digamos, convencido por Santiago de que lo que dice Santiago era verdad, ¿no? Otros están escuchando las Escrituras, ¿no? Para ver lo que Santiago dice, pero el judío de la derecha, que le está mirando a Santiago y le está gesticulando, parece que su libro es el que está en el suelo, abierto. Es como si se hubiera dado cuenta de que lo que dice Santiago y lo que dice la Escritura es verdad, es lo mismo, ¿no? Que tiene razón Santiago. Comprendiendo esta tabla de aquí, pude comprender la que ya está justamente encima de ella, que es el episodio siguiente a lo que ocurrió aquí en la sinagoga, ¿no? Que es la conversión de un escriba que se llama Josías, que está arrodillado pidiéndole perdón a Santiago, porque dice Jacobo de la Vorágine que después de este episodio, como había conseguido convertir a muchos judíos, decidieron ejecutarle, ¿no? Bueno, ya sabemos por los Hechos de los Apóstoles, que dice que Herodes Agripa decidió ejecutar a Santiago, ¿no? El hermano de Juan, San Juan Evangelista, que era su hermano. Pues este episodio es, como digo, el posterior. La conversión de Josías pide perdón a Santiago por lo que le habían hecho y le pide perdón, ¿no? Y pide la conversión. El
bautismo, ¿no? Y la tercera tabla que tenemos directamente el martirio del apóstol, ¿no? En Jerusalén decapitado, ¿no? Por Herodes Agripa. Entonces, ¿a qué hace referencia todas estas tres tablas? Que yo desconocía hasta haber leído hace unos meses la Leyenda Dorada, y que yo desconozco que haya tratado alguien en profundidad sobre este retablo y analizar cada una de las tablas y otros detalles que tiene, ¿no? Yo, ya leyendo esto, me caí en la cuenta de que lo que decían en estas tablas era el último momento del apóstol Santiago. Y la de la izquierda, claro, ya, pues sí, ya somos fáciles de interpretar porque hace alusión al episodio del Evangelio, ¿no? Tenemos abajo cuando Santiago pues, está con Zebedeo, su padre, y Juan, su hermano, San Juan Evangelista, están repasando las redes y Jesús les llama a ser apóstoles, les llama a que vengan con él, ¿no? Y le siguen. En la tabla justamente que hay encima vemos un episodio muy famoso, protagonizado por la madre de Santiago y Juan, Salomé, María Salomé, que les pide a Jesús que sienta a sus hijos a su izquierda y a su derecha en su reino, ¿no? Y Jesús tiene ese discurso con él, digo, ese diálogo con ellos, ¿no? De que no le corresponde ganar ese sitio a él, y está dispuesto a beber el cáliz que él beberá, ¿no? Y arriba de todo tenemos la transfiguración, que está Santiago, San Juan Evangelista y San Pedro, porque los tres eran los apóstoles más cercanos a Jesús. Y son los que estuvieron en episodios muy importantes de la vida de Jesús. Uno de ellos fue la transfiguración. Y ahí vemos a los tres apóstoles, ¿no? Junto a Jesús transfigurado y a el profeta Elías y a Moisés, ¿no? Entonces, ya comprendiendo el significado de todas las tablas, ¿no? Pues ya me quise profundizar más. Y quise analizar también todas estas figuritas que vemos entre las tres calles del retablo, ¿no? A qué santos o personajes podían representar, ¿no? Y eso a su vez, pues ya me hizo ya seguir, es decir, quiero saber más, ¿no? Porque había pasado mucho tiempo fijándome en los detalles y una vez un detalle me llevó a otro detalle, una pregunta a otra pregunta, una duda a otra duda, aclararla, querer profundizar más, buscar más documentación, investigar más, porque ha sido extensa la bibliografía que he consultado para hacer este libro, bastante extensa, ¿no? Y la he encontrado esta información pues, muy dispersa, o muy fragmentada, o no muy abundante, ¿no? O a veces inexistente, ¿no? Y el retablo me llevó pues, a querer indagar sobre las obras de arte que vemos aquí, el retablo este de aquí, el retablo de allí, el cuadro este, el órgano, la arquitectura, la historia de la evolución de la Iglesia, ¿no? Qué fases han pasado constructivas, su historia, datarla, los acontecimientos que han ocurrido en esta parroquia desde su fundación como tal en el final del siglo XI y averiguar todo lo que pudiera averiguar esta parroquia. Entonces eso me llevó a terminar queriendo, me llevó a escribir un libro y este libro es el resultado de todo eso, de esas investigaciones, de esa inquietud de conocer más la parroquia. Y le voy a ceder la palabra ahora a David porque creo que es importante porque estamos a fin de cuentas aquí por él y que nos hable un poquito sobre el apóstol Santiago con más detalle, ¿no? Porque es el que está dedicado a esta parroquia y al que por el que estamos hoy, porque somos este programa, este acto está en el programa de las fiestas patronales de Santiago de este barrio. Entonces yo creo que es conveniente conocer un poquito más sobre la figura del apóstol y detalles relacionados con él. Entonces le cedo la palabra a David. Muy bien, pues perfectamente, porque la Iglesia está relacionada con el apóstol Santiago. Es curioso, cuando hablamos de Santiago hay dos apóstoles que se llaman Santiago, que son Santiago de Zebedeo y Santiago el Feo, Santiago el mayor y Santiago el menor. No sabemos por qué lo llamó el mayor y el menor. Posiblemente el mayor sea porque estaba relacionado siempre en los principales acontecimientos que hace Jesús, siempre está ahí. Quizá por eso sea Santiago el mayor. Bien, pues este es precisamente al que está dedicado esta iglesia, a Santiago el mayor, hijo de María Salomé y de Zebedeo. Eran pescadores en Galilea y estaba con su hermano Juan, que luego también fue apóstol, pescando cuando Jesús lo llamó, que es lo que vemos en esta tabla. Está aquí perfecto Santiago, Juan y el padre, Zebedeo. Jesús los llama y se convierten en apóstoles. Pues fueron dos de los apóstoles más importantes junto con Pedro. También era pescador, que también llamó a Pedro, que es su hermano Andrés. Bien,
Pues Pedro, Juan y Santiago van a estar siempre al lado de Jesús. En los principales acontecimientos, ahí están ellos. En la transfiguración, por ejemplo, en la parte que vemos arriba, o en la oración del huerto, que son los que quedan con Jesús. Y que, por cierto, Jesús reprende a Pedro por haberse dormido, pero no dice nada a Santiago y a Juan, como una curiosidad. Entonces son los más importantes. Hasta el punto que es importante Santiago, que luego más adelante será el primero en ser martirizado, posiblemente porque Herodes Agripa pensaba que era el líder de la comunidad cristiana, cuando en ese momento no era Pedro. Debe ser un personaje muy importante desde el principio. Digamos que si hubiese que resaltar los primeros apóstoles serían estos: Pedro, Juan y Santiago, y ya el orden, posiblemente Pedro el primero porque es el de la iglesia, digamos el que elige para ser el representante de la iglesia, pero luego Santiago y Juan van seguidamente, en ese caso, en ese orden. Entonces digamos que no era uno más de los apóstoles, sino un apóstol que tenía bastante importancia. Hasta el punto que gracias a ese protagonismo luego va a surgir el Camino de Santiago. Toda la tradición, como contaban, la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, todo eso va a resultar a este santo. Un santo que en un momento es confundido con el líder de la iglesia cuando todavía no lo era. O sea, que debía ser un hombre bastante impresionante, o por lo menos a la hora de convencer a la gente. Porque, curiosamente, tienen a Pedro y a Santiago le ejecutan y Pedro se escapa. Pero estaba metido en la cárcel, a Santiago no le dan la oportunidad de estar metido en la celda. Directamente le cortan la cabeza, que es la escena que vemos aquí, la decapitación de Santiago. Entonces, siempre será, digamos, uno de los apóstoles más importantes. Bien, el Camino de Santiago surge durante la época de la Reconquista. Es una época, esa famosa ley de historias, cuando están los musulmanes y los cristianos enfrentándose en la península ibérica, pues por el territorio. ¿Y cómo surge? Pues surge de un sueño. Cuando uno de los reyes de Asturias, que es Ramiro I, tiene lugar una batalla, la batalla de Clavijo o de Santurce. ¿Qué pasa en ese momento? De Dulce, perdón. ¿Qué pasa en ese momento? Que él se niega a pagar tributo a los musulmanes. Sobre todo uno de ellos, que es el tributo de las 100 doncellas, que tenían que pagar con 100 mujeres jóvenes. Pues era que la gente no se cree esto, pero es que realmente así que había tributos musulmanes que era de gente joven, o bien para la ley del rey, o bien para servir en el ejército. O sea, que sí que existía. De hecho, los turcos también utilizaron estos tributos. Al negarse a pagar tributos, Abderramán va con un ejército muy poderoso. Y Ramiro teme perder la batalla y con ello que el reino pase a manos musulmanas. Entonces, durante un sueño, se le aparece Santiago y le dice que no tema, porque va a estar con él en la batalla. Al día siguiente se produce la batalla, ganan los cristianos y dicen haber visto que Santiago bajó del cielo montado en un caballo, ayudando a los cristianos a ganar la batalla. Entonces, esto a partir de ese momento es cuando surge esa devoción por Santiago. De hecho, también los restos de Santiago, ya un tiempo antes se había hablado de que había los restos de Santiago en la península. De hecho, aparecen en la zona de Iria Flavia, los restos, y desde allí se habla del campo de la estrella. Desde ahí se ve, desde Iria Flavia se veía el campo de la estrella porque habían estrellas en un cierto lugar. Y cuando un obispo de la zona va a mirarlo, efectivamente encuentra unos restos que identifican como los del apóstol Santiago. Y se convierte en lugar de peregrinación esa zona. Y a partir de ese momento, pues es una vía tanto de redimir pecados, muchos como penitentes van a hacer el Camino de Santiago, y otros simplemente o por curiosidad o por devoción al apóstol. Bien, ¿qué símbolos tiene este apóstol? ¿Cómo lo reconocemos? Cuando vemos a Santiago le reconocemos, pues dos son muy claros, la cruz de Santiago y la Biblia, la concha. Bien, la cruz de Santiago es la espada. Fijaos que es una cruz que tiene forma de espada. Si lo vemos por aquí, una de las lámparas.
Pues llevas una cruz Ahí roja. está, la cruz roja, que tiene forma de espada. Recordad que el martirio de Santiago fue decapitado. Ese decapitado, el símbolo de la espada con el que le cortaron la cabeza. Ese es el símbolo. Y otra, la vieja, la concha, que es el símbolo que llevaban los antiguos peregrinos para demostrar que habían hecho el camino de Santiago. Tenían que llegar no a Santiago, sino tenían que llegar a Finisterre. Allí cogía la concha y era el símbolo de que habían hecho ese camino. Era como la compostelana actualmente. Era algo parecido. Entonces, ese es el otro símbolo de Santiago. Además, fijaros si fue importante que la Orden de Santiago fue de la más importante durante la Reconquista. En aquel tiempo, ser maestre de la Orden de Santiago era el equivalente a ser capitán general. Era una de las órdenes más importantes. De hecho, por ejemplo, don Álvaro de Luna, que fue el valido y protector del rey Juan II, fue maestre de Santiago, por ejemplo. Un detalle que, por cierto, me he dejado atrás, es importante también, es cómo se le llama a Santiago. Aparte de Santiago el Mayor, se le llama también el Hijo del Trueno. Boanerges, porque su hermano, los hijos del trueno, Juan y Santiago. Y esto viene porque debe ser un hombre de carácter. Porque cuenta el Evangelio que en cierta ocasión, cuando pasaban por Samaria, los samaritanos recibieron con bastante mala idea a Jesús. De hecho, no quisieron dejarle pasar. Y Juan y Santiago le pidieron al Señor que hiciera llover fuego sobre Samaria. Y Jesús, pues, le tuvo que hacer mucha gracia y dijo: anda, que sois los hijos del trueno, tenéis mucho carácter, demasiado. Claro, no mandó fuego ni nada, pero le puso ese nombre, los hijos del trueno, porque vaya carácter que tenéis. Ese es uno de los nombres. ¿Qué más? Maneras de representar hay tres maneras. Una, como apóstol. De hecho, en la fachada de la Catedral de Santiago le tenemos como apóstol. Dos, como peregrino, lo hemos visto hace un momento, teníamos aquí la imagen de peregrino. Y la tercera, como Santiago Matamoros, debido a esta historia que os he contado. Se representa en un caballo con la espada luchando contra los sarracenos. Que, por cierto, Ruiz de Luna hizo un bonito altar sobre esto, precisamente, que vemos en el Museo Ruiz de Luna de Talavera. Tenemos esta imagen de Santiago Matamoros. Que, por cierto, mucha gente le critica esa escena, pero hay que decir que es una escena medieval y es tan importante porque es algo histórico. Es una representación histórica, esta imagen. Y, como sabéis, es patrón de España. ¿Y desde cuándo es patrón de España? Pues de 1630, cuando el Papa Urbano VIII decreta que solo hay un patrón de España, que es Santiago. ¿Por qué? Porque hasta ese momento había gente que decía que era Santa Teresa de Jesús. Entonces estaba esa rivalidad entre los partidarios de Santa Teresa y los de Santiago Apóstol. Y finalmente el Papa fue el asunto, Urbano VIII, diciendo que sería Santiago el patrón de España en ese momento. Muy bien, gracias David por tu gran aportación sobre el apóstol. Nos podríamos tirar hablando sobre el apóstol aquí pues, un día entero seguramente, pero por motivos de tiempo pues tenemos que seguir avanzando un poquito hablando pues, del libro y de otras cuestiones, ¿no? También al hacer este proceso de investigación sobre la Iglesia de Santiago me he encontrado yo con varias cosas bastante curiosas y peculiares, ¿no? Por ejemplo, el retablo ha sido la que más trabajo me ha dado. De todas las obras de arte que luego fui investigando, fue la que más trabajo me dio. Sobre todo en la identificación de cada una de estas figurillas, ¿no? En algunos casos ha sido muy difícil porque los atributos que identifican a un santo, que están tomados de la leyenda dorada y lo siguen los artistas de hoy, incluso siguen representando los santos basados en la leyenda dorada, en la enciclopedia está de santos, ¿no? Pues muchos de esos santos no tienen los atributos que lo identifican, ¿no? Pues el paso del tiempo se han deteriorado, lo han perdido, se han caído. Entonces, a veces ha sido muy difícil o imposible identificar a muchas de estas 26 figuras que hay aquí, pero algunas me han llevado a una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, arriba del todo, antes del Calvario, a la izquierda, de aquí justamente, aquí a la derecha y a la otra a la izquierda, hay dos monjes jerónimos, ¿no? Y esos monjes jerónimos a mí la verdad que me llamaron la atención porque hay también un fraile agustino, que puede ser San Agustín, y un fraile franciscano que puede ser San Antonio de Padua.
Pero el caso curioso que se da cuando llega el tema de los monjes jerónimos es que es muy peculiar porque en la orden jerónima no hay santos. Diré, pues ¿qué pasa? ¿Que los jerónimos eran todos malos y nadie merecía ser santo? No es eso. Se da la circunstancia que los monjes jerónimos, por humildad, no solicitaban la apertura del proceso de canonización. Entonces, digo, si hay dos monjes jerónimos y no hay santos en la orden jerónima, ¿quiénes pueden ser estos personajes, estos monjes jerónimos? Y uno de ellos me dio la pista, que es justamente el de aquí, que porta una iglesia en sus manos, ¿no? En un principio pensé, puede ser San Jerónimo, porque los padres de la iglesia también se les presentan con iglesias en las manos. Y digo, pues puede ser San Jerónimo, pero el otro monje, ¿quién es? ¿No? Pues, un día, que me ha pasado muchas veces a lo largo de este libro, me he encontrado con información inesperada que ha caído casi en mis manos. Ha sido lo más curioso a veces. Leí un artículo sobre la orden jerónima, pues vi de que la orden jerónima había tenido dos fundadores, ¿no? Pedro Fernández Pecha y Fernando Yáñez de Cibereón. Y a Pedro Fernández Pecha se le presenta como una iglesia. Entonces, como cualidad de fundador, ¿no? Entonces, es muy fácil, es casi seguro afirmar que estos dos monjes jerónimos representan a los dos fundadores de la orden jerónima, ¿no? Y lo que es curioso es por qué están aquí los fundadores de la orden jerónima y no otros fundadores como Santo Domingo o otros fundadores de otras órdenes religiosas. Es curioso, ¿no? Eso nos podría llevar a otras preguntas, ¿no? Pero bueno. Entonces, es algo curioso que me he encontrado muchas veces sorpresas inesperadas al disfrutar los detalles de esta iglesia, como el retablo, el exterior, las fases constructivas, elementos constructivos reaprovechados. También me ha llamado la atención, porque ese pilar que tenéis ahí está hecho con elementos visigodos, reaprovechados por los constructores de este templo, ¿no? Que se cree que este templo que tenemos actualmente se construyó en el siglo XIV, pero que tiene unas características que hacen pensar de que tenga algunos orígenes anteriores, y de hecho lo tiene, porque hay documentación de que en el siglo XII por lo menos de que aquí hay una parroquia dedicada a Santiago. Y es de presumir que las personas que se sentaron en esta zona a finales del siglo XI, tras la Reconquista, que dio lugar a lo que es este barrio, y entonces eran los arrabales nuevos, ¿no? Pues construyeran lo primero una iglesia para tenerla como templo o como parroquia, ¿no? Entonces, desde finales del siglo XI o principios del XII, por lo menos ya podemos decir que ya había una parroquia dedicada a Santiago. Y es curioso que esta iglesia sea el lugar de culto más antiguo con culto aún todavía de Talavera. Este edificio que es del siglo XIV, incluso tiene partes más antiguas. Si contamos estos elementos reaprovechados y algunas partes de los muros que presentan una fábrica muy dispar junto a otra, se ve que a lo mejor hubo varias fases de la construcción, ¿no? Que se fueron reaprovechando, se fueron utilizando, ¿no? Pues da lugar a pensar de que, bueno, que esta parroquia tiene mucha más historia de la que podemos pensar, aparentemente. Y ya digo, el lugar de culto con más antigüedad de Talavera, que sigue funcionando, porque podemos decir, bueno, la colegial existe desde la Reconquista del siglo XI y se constituyó colegial en 1211 ya, pero el templo de la colegial es del siglo XV y terminado en el siglo XVIII, la torre, por ejemplo. Si vamos a este templo, es del siglo XIV con partes mucho más antiguas, o sea, el lugar de culto más antiguo de Talavera, que sigue teniendo culto. Porque no podemos contar con El Salvador, por ejemplo, El Salvador tiene partes más antiguas, pero no tiene culto, por ejemplo, ¿no? O sea, ya tiene usos de otro tipo, culturales, ¿no? Entonces, es interesante ver de que esta iglesia pues, ha tenido una larga historia, ¿no? Y que sigue viva esa historia, ¿no? Piedras que forman de ella, que digo, de origen siglo incluso romano. Todos los que habían entrado en esta iglesia, ahí pasado por debajo de una lápida romana. Debajo, sí, la lápida está abajo, no. Esta lápida está en uno de los muros, en ese de ahí, de cara a la puerta. Entonces, cuando uno entra en esta iglesia y pasa aquí, pasa por debajo de esa lápida, hay una lápida romana. Luego, cuando salgáis, fijaros, mirad hacia este lado que da la puerta, o cuando entréis en esta iglesia, mirad hacia arriba un poquito a la derecha, y veréis una lápida romana, horizontal, con su inscripción y con un símbolo que se usaba en ciertas culturas, que es la flor de 6 pétalos o flor de la vida, ¿no? Entonces,
esta parroquia y este barrio tiene una larga historia que he intentado compilar y recoger para todos y compartir con todos vosotros, para que sea todo más valorado, entonces este barrio y esta parroquia sean más valorados, ¿no? David quizá nos puede contar un poquito, muy brevemente ya, porque el tiempo se nos va y no queremos alargar esto mucho porque ya es una hora para irse a cenar, ¿no? Puede contarnos brevemente un poquito lo que había en esta zona antes de construirse la parroquia de Santiago, y hace tiempo en estas piedras, ¿no? Entonces le voy a ceder la palabra. Pues sí, aquí estaríamos ya en el segundo recinto amurallado, esta zona. La villa, es decir, lo que era el antiguo barrio desde la época romana, visigoda y musulmana, sería de lo que llamamos el Arco de San Pedro hacia la Colegial, toda esa parte. Ese sería lo que están las murallas, que llamamos, toda esa parte sería pues el primer recinto. Estaremos en el segundo. Y en esta parte, en época romana, tendríamos un cementerio muy cerquita. Aquí había un cementerio. Y esta sería una zona de villas. Villas romanas que eran como casas de campo. De hecho, muchos de los elementos utilizados que vemos aquí en la torre, como esas ruedas de molino, podrían tener ese origen de una villa romana que había en las cercanías. Y una curiosidad es que muy cerquita de aquí tendríamos el Pozo Airón, que es la entrada al inframundo de época romana. Airón era una divinidad más antigua, prerromana, y los romanos la siguieron utilizando. Y le tendríamos muy cerquita de aquí. De hecho, hay una puerta aquí al lado de donde estaba Sombrería Cándido que se ve una diablesa, que es como una referencia a que estaba muy cerca del Pozo Airón. Esta se hizo ya no hace tanto tiempo, debe ser o a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero siempre con la testigo de que había por ahí una entrada a ese inframundo, que tiene mucha lógica teniendo en cuenta que había una necrópolis romana, un cementerio romano. Entonces es lógico que estuviese por esta zona ese Pozo Airón. ¿Qué más hemos encontrado por aquí? Vamos, se han encontrado por aquí son restos romanos y visigodos. También los visigodos, que es un pueblo germánico que viene de la actual Suecia, de Gotland, se llamaban en aquel tiempo. De una migración penetran en el Imperio Romano, una parte se dirige hacia el este, los ostrogodos, y otras hacia donde estamos nosotros, hacia la península ibérica, que son los visigodos, godos del oeste. Un pueblo, desgraciadamente, poco conocido, pero que tiene una historia muy novelesca, la verdad, este pueblo. Y que fundaron una capital en Toledo, en Toledo, y que aquí en Talavera han dejado varias cosas. Un pilar que tenemos aquí, tenemos varias pilastras y hasta una lápida en la Basílica del Prado. Entonces, hay varias cosas de este pueblo, del pueblo visigodo. ¿Y por aquí qué tendrían? Pues igualmente que los romanos. Estaban las casas de campo, casas de labranza, en esta zona. ¿Por qué? Porque están muy cerca de la ciudad, lo suficientemente cerca de la ciudad para entrar en ella y lejos para estar un poquito alejado del ruido de la ciudad. Esa gente adinerada que tenía estas cosas. Bien, aquí en esta iglesia pues tenemos también partes de esa época visigoda. De hecho, una de las teorías que hay de su origen es que tuviese un origen visigodo en principio. Una de las teorías que hay. Hay varias teorías, una es esa. Para no alargarnos más, porque podríamos dedicar aquí una hora a hablar de Santiago y todas las obras de arte que tenemos alrededor, de todo el retablo, pues bueno, voy a hacer, como vais concluyendo, ¿no? Y yo espero el libro del Hijo del Trueno, que recibe precisamente el título, ya comprendéis por qué, ¿no? Ya lo ha explicado David perfectamente. Espero, no es un proyecto finalizado y acabado, a pesar de que ahora está en un punto muerto, y no sé dar una fecha exacta de cuándo se va a poder publicar y está bien posible de todos vosotros. Espero que os sorprenda, que os dejéis sorprender por él y que también vosotros hagáis vuestras propias preguntas, pues os surja la inquietud por conocer más este lugar y el valle que lo rodea, ¿no? Y en definitiva, más nuestra ciudad de Talavera, ¿no? Y las cosas que se conocen más se valoran más, si se quieren, también se pueden llegar a querer, ¿no? Entonces, yo quiero con este libro transmitiros estos sentimientos que he tenido al escribirlo, ¿no? Esta inquietud de poner a la disposición de todo el público, pues muchos conocimientos que considero son muy interesantes sobre esta iglesia y que hasta ahora pues habían estado dispersos en varios libros, ¿no? No había ningún libro en específico de esta iglesia.
Y bueno, ahora decir que todas las personas que estén interesadas en adquirir el libro, pues os podéis pasar aquí y yo pues os informo con más detenimiento de cómo se puede llegar a hacer, ¿no? Y bueno, doy las gracias de nuevo a vosotros por venir, ¿no? Y a todos los que han hecho posible esta charla, ¿no? Muchas gracias a todos y que tengáis felices fiestas de Santiago. Bruno ha dicho que tengáis felices fiestas y que podamos pronto disfrutar de este libro. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya gustado.